Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ya. Ya, ¿podemos dar inicio? Diego. Sí, doctor. Ok. Listo. Entonces, ya en la clase anterior, la semana pasada, han hablado con el doctor Velarde respecto a las fracturas de hombro, de la cintura escapular. El día de hoy vamos a seguir avanzando con miembro superior y vamos a hablar sobre las fracturas de húmero y todo el resto de lesiones traumáticas que existen en el miembro superior. Para empezar, entonces, hablamos sobre las fracturas de húmero. Siempre haciendo un repaso anatómico, sabemos que el húmero es un hueso largo, comprendido entre el hombro y el codo. Tiene varias partes, ya sabemos que tiene dos epífisis, una proximal y otra distal, y una diáfisis alargada y redondeada. En la parte proximal se articula con la escápula, en la cavidad glenoidea. Tiene una cabeza humeral semiesférica y tiene dos prominencias que son importantes, el troquí y el troquíter. Y entre los dos, como se ve, hay una corredera bicipital, que como su nombre lo indica, por donde atraviesa o por donde pasa el tendón largo del bíceps. En la parte distal se aplana el hueso y se va a articular con el cúbito y con el radio en lo que se denomina la tróclea y el cóndilo. Vamos a ver entonces las fracturas que se presentan en cada uno de estos segmentos del húmero y las características clínicas que tienen cada uno de este tipo de fracturas. Aquí vemos, como decíamos, la articulación del hombro o la articulación glenohumeral, es decir, entre la cavidad glenoidea del omóplato o de la escápula y la cabeza del húmero semiesférica. Ambas recubiertas, obviamente, como ya sabemos, por cartílago articular y mantenidas con estabilidad por medio de la cápsula articular y los ligamentos. Por encima de esta cápsula y ligamentos existen los músculos, y principalmente están los músculos en la parte proximal que conforman el manguito de los rotadores. Este manguito de los rotadores está formado por 5 músculos: el supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo mayor, redondo menor, los cuales van a formar, como su nombre lo indica, como una mano con 5 dedos que al traccionar hacia uno de los lados van a producir flexión del hombro, rotación interna o rotación externa, aducción y extensión. Todos esos movimientos entonces principalmente están dados por estos músculos que van a formar, al unirse al hueso, el tendón conjunto del manguito de los rotadores. En la parte distal dijimos de que se articula con el cúbito y con el radio, la tróclea con el cúbito y el cóndilo con el radio, los cuales van a formar esta articulación del codo. Los músculos son importantes que se insertan también en toda esta zona que ustedes recuerdan. Y en primer lugar hablaremos pues de las fracturas de la parte proximal del húmero. En esta parte proximal del húmero, como ya dijimos, están la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el troquíter y el troquín, son prominencias óseas en esta zona. Por debajo está el cuello quirúrgico y más abajo de él está la diáfisis. Nos vamos a referir solamente a esta zona proximal, las fracturas que suceden en este lugar. Aquí vemos una fractura simple del cuello quirúrgico en la izquierda y en la derecha vemos una fractura multifragmentaria en más de 3 fragmentos
que compromete la superficie incluso articular de la cabeza del húmero. Estas fracturas son más o menos el 4 al 5% del total de fracturas del organismo. Las fracturas humerales son más comunes a nivel proximal. El 45% de estas fracturas del húmero suceden en la parte proximal. El 26% de las lesiones del hombro son este tipo de fracturas proximales de húmero y es más frecuente en las personas mayores de 50 años. Tienen un tanto de relación también con la osteoporosis. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, el doble de frecuencia mayor en las mujeres que en los varones. En los jóvenes también se puede producir, pero generalmente para que se produzca una fractura en personas jóvenes tiene que haber un traumatismo muy fuerte de alta energía. En cambio, en las personas de edad avanzada, solamente un traumatismo mínimo puede ocasionar este tipo de fractura. El mecanismo de producción es de dos formas. El más frecuente es el mecanismo indirecto, es decir, que la paciente mayor o el paciente mayor se cae, apoya el brazo y al apoyar indirectamente ocasiona un traumatismo por chocar la cabeza con la cavidad glenoidea y se va a producir una fractura en la parte proximal del húmero. Algunas veces también se puede producir fracturas de tipo directo, pero son la menor proporción. Al momento de caerse, se golpea directamente el hombro y esto puede ocasionar también una fractura. Pero la mayor parte de veces es una fractura por mecanismo indirecto. ¿Alguien tiene su micro prendido, me parece? Por favor, si pueden apagarlo. Clínicamente, lo que vamos a encontrar en estos pacientes después de haberse producido la caída, va a presentar dolor, aumento de volumen, que es un signo clásico de las fracturas, ¿no? Va a presentar imposibilidad para movilizar esa extremidad con mucho dolor y a las 24:48 se produce una equimosis que va en toda la región del brazo y el hombro, ampliamente. Esto se llama el signo de Henneke. Es frecuente que se produzca cuando hay una fractura proximal de húmero. Siempre en estos casos debemos hacer una evaluación neurovascular, porque puede producirse una lesión del nervio circunflejo. Ustedes se acuerdan que el nervio circunflejo está pasando a unos 5 centímetros más abajo del hombro y rodea prácticamente a nivel del deltoides, entre el deltoides y el manguito de los rotadores, da la vuelta prácticamente a nivel del cuello del húmero para dar inervación principalmente a la múscula deltoides. Entonces, cuando hay una lesión del nervio circunflejo por diferentes motivos, ya sea por traumatismo o porque la fractura está presionando al nervio, va a producir una parálisis del músculo deltoides, es decir, con imposibilidad para la abducción de esa extremidad y también una disminución de la sensibilidad, una anestesia en toda esa zona externa del hombro. A veces se puede producir también una luxofractura posterior que en la mayor parte de veces no es bien identificada clínicamente. Para eso es importante, pues, teniendo el antecedente de la caída y con los signos clínicos que estamos viendo, sospechar de la fractura y pedir, obviamente, una radiografía. Y las radiografías que se solicitan en estos casos son radiografías de hombro, en incidencias de frente, perfil y axial. La axial es así como se ve aquí en la radiografía que se ve al medio, hacia abajo, en la cual tiene que el paciente abrir la extremidad, o sea, hacer abducción y el aparato de rayos X va en la axila para tomar esa radiografía, la placa se pone por encima del hombro. En una fractura de este tipo es bastante difícil que el paciente pueda abrir, hacer abducción del hombro por el dolor. Entonces, en estos pacientes, por la imposibilidad de tomar una radiografía axial, es conveniente tomar una radiografía transtorácica, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Es una radiografía a través del tórax. Lo que hace el paciente es levantar la extremidad que no está lesionada por encima del hombro, es decir, agarrarse la cabeza con la extremidad que no está lesionada, y a través del tórax, del lado no lesionado,
se toma de perfil esta radiografía, donde se va a ver la cabeza del húmero y la fractura, el trazo de fractura, a través del tórax hacia el otro lado que está afectado. Si en la radiografía, a pesar de que tomamos una buena radiografía transtorácica, no se distingue muy bien la fractura, o es una fractura multifragmentaria que queremos visualizar mucho mejor para indicar qué tratamiento va a recibir, a veces es necesario tomar una tomografía. En general, cuando es una fractura multifragmentaria intraarticular, ya dijimos que como principio siempre pedimos una radiografía en los casos en que hay una fractura multifragmentaria intraarticular. Es conveniente siempre tomar una tomografía. La resonancia también se puede tomar cuando sospechamos de una lesión del manguito rotadores o de las partes blandas. Aquí tenemos una tomografía. Primero arriba se ve una radiografía en la cual se ve una fractura con gran desplazamiento, aparentemente multifragmentaria, no se distingue muy bien. Entonces le pedimos una tomografía. Y en la tomografía con reconstrucción 3D y en los cortes se puede ver más detalladamente los trazos de fractura que presentan a este nivel. Hay diferentes clasificaciones, la más usada son la clasificación de NIR y la clasificación AO. La clasificación de NIR toma en cuenta los trazos de fractura, es decir, los fragmentos que presenta la fractura. Y para eso volvemos a repetir que hay dos prominencias importantes en la parte proximal del húmero, el troquín y el troquíter. Este troquín y troquíter generalmente se abulsionan porque son la inserción del supraespinoso y del infraespinoso. Y entonces, al momento de producirse la fractura o lusofractura a este nivel, se produce una abulsión de estas prominencias del troquín y del troquíter. Adicionalmente, puede producirse fractura a nivel del cuello anatómico, que vendría a ser este, o sea, esta es la cabeza y aquí está el cuello anatómico, y hacia abajo está el cuello quirúrgico. Entonces, puede producirse fracturas en uno de estos segmentos o en todos ellos. Entonces, NIR clasifica a las fracturas de la parte proximal del húmero de acuerdo a las partes o los fragmentos que presenta la fractura. Si es una fractura en dos partes, es decir, que solamente se produce abulsión del troquín o del troquíter o fractura del cuello de fémur, del cuello del húmero, cuello anatómico o cuello quirúrgico, entonces en esos casos se denomina así como fractura en dos partes. Pero si hay fracturas del troquín y del troquíter, o del troquín y del cuello quirúrgico, o del cuello anatómico, es decir, la fractura divide en tres partes, se denomina así, fractura en tres partes. Y si hay fractura en más de tres partes, se denomina fractura en cuatro partes, que generalmente esas son fracturas graves con minutas, donde se desprende la cabeza del húmero, el troquín y el troquíter, y deja a la diáfisis también libre. Estos casos son los más graves que hay. Y también menciona cuando estas fracturas están asociadas a luxación, es decir, puede producirse también una luxofractura. Entonces, en resumen, la clasificación de NIR determina de acuerdo al número de fragmentos que se producen en la fractura, puede ser en dos partes, en tres partes o en cuatro partes, o cuando está asociada a una luxación. La clasificación AO es más o menos parecida, clasifica como ya sabemos en tipo A, B y C. Las de tipo A son aquellas fracturas extraarticulares, o sea que no tienen nada que ver con la articulación. Están por fuera de la articulación. O sea, pueden ser fracturas de troquín o de troquíter o fracturas del cuello quirúrgico, como se ven A3. Las tipo B son extraarticulares, pero bifocales. Las otras, las de tipo A, eran solamente un trazo, es decir, como en la clasificación de NIR, en dos fragmentos. No todas son en dos fragmentos. En cambio, las de tipo B, de AO, son como las de tres fragmentos de la clasificación de NIR. Entonces puede ser el troquín o troquíter o el troquín con el cuello quirúrgico, pero el hecho es de que se producen tres fragmentos. Y la de tipo C, en cambio, es una fractura articular, es decir, que comprende a la cabeza del húmero. Cuando compromete la cabeza del húmero, es de tipo C, que puede estar asociada, como se ve en C3, a luxación de la cabeza del húmero.
Entonces aquí tenemos una fractura en la cual hay una abulsión del troquíter y además hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico. Entonces una fractura en 3 fragmentos. Esta es una fractura de tipo B en la AO, ¿no? Y una fractura en 3 fragmentos de acuerdo a la clasificación de Neer. Hacia abajo vemos una fractura que está impactada y alineada con una abulsión del troquíter. Y en la otra vemos, en la derecha hacia abajo, vemos una fractura multifragmentaria con 4 fragmentos. Acá vemos en la izquierda una fractura en 2 fragmentos a nivel del cuello quirúrgico. Hay que distinguir, de repente se confunden ustedes entre cuello quirúrgico y cuello anatómico. El cuello anatómico es justo por debajo de la cabeza del húmero. Y el cuello quirúrgico es por debajo de las prominencias óseas del troquín y troquíter, como en este caso de la derecha. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? Porque es frecuente este tipo de fracturas a este nivel y que necesitan operación. Por eso es que se le denomina cuello quirúrgico. Entonces, las fracturas estas pueden ser no desplazadas o impactadas o pueden estar desplazadas. Generalmente, felizmente que la mayor parte de estas fracturas son no desplazadas. El 85% más o menos de las fracturas a nivel del cuello quirúrgico o proximales del húmero, pues son impactadas, ¿no? Y requieren solamente, la mayor parte de veces, tratamiento incruento. Pero cuando está desplazada, lo que necesitamos es hacer una reducción cruenta. Y esta reducción cruenta debemos fijarla internamente. Entonces hacemos la reducción y la fijamos con, ya sea con clavos de Kirchner, como en este caso, o puede ser con placas y tornillos, como en este caso de la izquierda de arriba, placas y tornillos, o puede ser con clavos intramedulares. En la parte de abajo se ven radiografías en las cuales se ha hecho reducción de una fractura con esta placa especial, que es una placa de soporte proximal de húmero, que tiene múltiples orificios para colocar tornillos a nivel de la cabeza del húmero y también en la diáfisis. O se puede colocar este clavo intramedular que fija también con unos tornillos hacia la cabeza y hacia la diáfisis también tiene unos tornillos para evitar la rotación del clavo. Entonces son diferentes tipos de fracturas y diferentes procedimientos quirúrgicos de acuerdo a cada uno de los tipos de fractura. Si es una fractura multifragmentaria con 4 fragmentos y que compromete la superficie articular y que es difícil hacer la reducción cruenta, porque no hay superficie, está muy fragmentado y no podemos hacer la reducción de la fractura, en esos casos el tratamiento vendría a ser una prótesis, es decir, una artroplastía del húmero. Son raros casos, pero cuando es muy fragmentada, pues la única opción que nos queda es hacer esto, una prótesis. La prótesis de hombro puede ser parcial o total. En este caso, se está colocando una prótesis con reemplazos no solamente de la cabeza del húmero, sino también reemplazo a nivel de la cavidad glenoidea. Cuando la fractura está impactada y no está desplazada, pues en esos casos podríamos hacer un tratamiento incruento manteniendo con un aparato de yeso Bell-PO. Este es un aparato de yeso Bell-PO, se escribe Bell-PAU, en el cual inmovilizamos el hombro y el codo para que no se movilice y pueda mantenerse en una posición adecuada que no se desplace la fractura. Tendríamos que mantener alrededor de 4 a 6 semanas con el aparato de yeso y luego comenzar con la terapia de rehabilitación. Sabemos que han revisado ustedes esto del proceso de consolidación, que en 4 semanas más o menos ya comienza a producirse callo óseo, callo duro. Y entonces a las 4 o 6 semanas ya está comenzando a formar un buen callo para que permite que pueda movilizar, comenzar a movilizar sin mayor temor de que pueda desplazarse la fractura solamente con los movimientos. Hay aparatos ortopédicos también que se utilizan para inmovilizar el hombro, como este caso es un inmovilizador del hombro izquierdo de este paciente, con unas tiras que impiden de que se movilice tanto el hombro como el codo. Luego del tratamiento, ya sea cruento o incruento, se debe hacer una terapia de rehabilitación que es esencial para recuperar el movimiento. La articulación que más rápidamente se va a la rigidez articular por inmovilización es el hombro. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, sobre todo en las personas ancianas, en los cuales si mantenemos inmovilizado durante un mes
o mes y medio un hombro, va a ser bastante difícil que pueda recuperar su movimiento. Entonces hay que darle una rehabilitación precoz con movilización temprana. Al inicio es preferible empezar con movimientos pendulares y después con un terapista pues comenzar con la rehabilitación para recuperar el movimiento normal. Seguimos con las fracturas de la diáfisis humeral. Las fracturas de la diáfisis humeral son bastante frecuentes, pero es importante aquí en la parte anatómica, ustedes saben que el húmero en la diáfisis es una forma tubular, pero que en la parte proximal es tubular recto, pero en la parte distal se incurva y además se aplana. Es importante esto, y a lo que se denomina en la parte distal la paleta humeral, también se le denomina, porque es bastante aplanado. Entonces tiene una forma que no es como un tubo simple o tubo recto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto para hacer las reducciones también. Y la otra cosa importante que debemos recordar es que hay un canal de torsión en la parte proximal, que es por donde discurre el nervio radial. El nervio radial, acuérdense de anatomía, está muy pegado al hueso por este canal de torsión. Entonces, imagínense que hay una fractura, como en el caso de la izquierda, una fractura diafisiaria a nivel de este canal de torsión que se desplaza, definitivamente que al nervio radial lo va a traccionar, lo va a doblar, lo puede contundir e incluso lo puede seccionar con los bordes cortantes de la fractura. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esto y lo vamos a ver en la parte clínica, que cuando se produce este tipo de fracturas, que generalmente son por un trauma directo o puede ser también por un trauma indirecto por torsión, en esos casos se produce dolor, aumento de volumen, impotencia funcional y una deformidad, como se ve acá, una movilidad anormal y deformidad a nivel del foco de fractura. Siempre en estos casos debemos examinar la parte distal de la extremidad. Ya hemos dicho y lo volvemos a repetir, cuando hay una lesión en una extremidad superior o inferior, siempre debemos examinar en la parte distal la motilidad, la sensibilidad y la vascularidad. Y más aún, en estos casos, sabiendo que el nervio radial está discurriendo por el lugar de la fractura, debemos examinar la motilidad y la sensibilidad del nervio radial. Si tenemos una lesión del nervio radial, la mano va a quedar péndula y caída. En esos casos, sospechamos inmediatamente de que hay una lesión radial. Y la sensibilidad en el dorso de la mano tenemos que examinar para ver si es que hay compromiso del nervio radial. Luego de hacer el examen, sospechamos de una fractura y tomamos las radiografías. Las radiografías debemos tomarles del brazo en incidencias de frente y perfil. Y vamos a ver que la fractura puede estar alineada, puede ser un trazo solamente fisurario, como en este caso, o puede ser una fractura que está diastasada, o sea, separada, o puede estar cabalgada, como en el lado derecho. El trazo hay que ver si es que es trazo transverso, en este caso es espiroideo. Cuando es un trazo transverso, generalmente sospechamos de que ha sido un traumatismo directo, o sea, una contusión directa a nivel del brazo que ha ocasionado este tipo de fractura transversa. Pero cuando hay una fractura de trazo espiroideo, como se ve acá, en el lado derecho, sospechamos inmediatamente de que es una fractura por torsión. Es decir, el paciente probablemente se cayó, apoyó el brazo y giró todo el cuerpo, y con el peso de todo el cuerpo giró toda la parte proximal y se torció tanto que produjo una fractura de trazo espiroideo. Entonces, ojo, fíjense que solamente con el trazo de fractura podemos sospechar más o menos el mecanismo de producción. Si es un trazo transverso es un trauma directo y si es un trazo espiroideo es un trauma indirecto. Si el traumatismo directo es muy intenso, puede ocasionar una fractura con tercer fragmento, como en este caso un fragmento en ala de mariposa, se denomina así. O hay fracturas expuestas también, como en este caso, producidas pues por, en este caso específico, por proyectil de arma de fuego. Son perdigones que se ven en el lugar del foco de fractura que han lesionado. Obviamente vamos a pensar aquí de que si está una gran lesión de partes blandas y de la fractura conminuta a nivel de la diáfisis, necesariamente también ha tenido que lesionar músculos, nervios y vasos sanguíneos. Aquí nos vemos obligados a examinar la parte vascular y neurológica de la parte distal. Es probable que este paciente tenga una lesión de la arteria humeral y del nervio radial, por lo menos.
y también de los otros nervios que están por ahí, mediano y cubital. La clasificación más frecuente que se utiliza en estos casos es la clasificación AO. Haciendo un paréntesis en esto, la clasificación AO, ustedes saben que se utiliza para todos los huesos, pero principalmente en las fracturas diaficiales de huesos largos es muy utilizado. Tienen que conocer esta clasificación AO porque va a ir con preguntas también para el examen. Está en el libro también para que lo revisen y conversen con sus docentes para que les enseñen también de las cosas más elementales de la clasificación AO de las fracturas, sobre todo diaficiarias. Entonces, en las fracturas diaficiarias consideramos primero es una clasificación que tiene que ver con letras y números. Entonces, las clasificaciones tienen que ver con el hueso. Primeramente, si el primer número que va en la clasificación determina qué hueso es. Y empezamos de arriba hacia abajo, de los más importantes rápidamente diremos. El húmero es número 1, el cúbito y radio es número 2, el fémur número 3 y la tibia y el peroné número 4. Entonces, en este caso será el 1, el húmero. Y si es que es de la parte proximal, será el siguiente número, o sea, 1, de la diáfisis será 2 y de la parte distal será 3. Entonces, los dos primeros números nos indican qué hueso es y qué segmento es. Entonces, para el caso del húmero, el 1 será el húmero y 2 será la diáfisis del húmero. Entonces, para empezar, las fracturas del húmero diaficiales serán 1, 2. Y de ahí clasificamos en A, B o C. A es un trazo simple, B es un trazo con tercer fragmento y C es una fractura multifragmentaria. Entonces, eso es para todos los huesos. Por ejemplo, si hablamos del fémur, dijimos que 1 es húmero, 2 es cúbito y radio, 3 es fémur. Entonces, el 3 será del fémur, se refiere al hueso. Una fractura diaficial de fémur será 3 y 2, porque 2 es diáfisis. Y puede ser A de trazo simple, B con tercer fragmento y C multifragmentaria. Muy bien, no los quiero confundir más, revisen el libro y conversen también con los docentes para que les enseñen un poquito más respecto a la clasificación AO. Entonces, en este caso nos vamos a referir al húmero diaficiales como 1, 2, y pueden ser A, B o C. Las complicaciones ya dijimos que principalmente el nervio radial está pasando justo por detrás en el canal de torsión y fíjense con una fractura puede ser apretada, comprimida o seccionada el nervio radial y debemos examinar la parte distal. Estas fracturas pueden ser tratadas de diferentes formas, pueden ser tratadas en forma incruenta o cruenta. El tratamiento incruento se está dejando un tanto de lado porque es un poco fastidioso, hay que mantener inmovilizado durante 6 semanas, por lo menos 6 a 8 semanas, eh, para que no se desplace la fractura, que puede ser con un yeso colgante o con una inmovilización, con un yeso tóraco brachiopalmar, que se utilizaba mucho hace mucho tiempo, se denomina también yeso en aeroplano. Actualmente ya casi no se usa, o con un yeso Belpo, inmovilizando el hombro y el codo, o con brazaletes funcionales o inmovilizadores de hombro. Entonces, estos son tratamientos incruentos que se pueden utilizar cuando la fractura no está desplazada. Estos son aparatos ortopédicos que se pueden utilizar también, pero cuando la fractura está desplazada, pues el tratamiento debe ser quirúrgico, es decir, con una osteosíntesis. Y se pueden utilizar dos tipos de implantes, que en general se puede utilizar placas y tornillos, que es el más frecuentemente usado, que puede colocarse por vía posterior, lateral o incluso anterior. El hecho es reducir y estabilizar con placa y tornillos. Y la otra forma es hacer una estabilización o fijación con clavo intramedular, que también es frecuentemente usado, aunque en nuestro medio no tanto, pero sí se puede utilizar colocando un clavo a nivel del troquíter, ¿no? En las prominencias, ¿se acuerdan que hemos hablado del húmero? Se introduce a través del troquíter, se hace un orificio y se introduce a través del canal humeral y se introduce el clavo para tratar de alinearlo. Y se colocan unos tornillos para bloquear la rotación que pueda existir con estos clavos. Los resultados también son muy buenos cuando hay este tipo de fracturas y la estabilización es rígida. En los niños se puede utilizar este tipo de clavos flexibles, 1 o 2 clavos flexibles,
evitando el cartílago de crecimiento para no lesionarlos. Cuando es una fractura expuesta, ya dijimos, por ejemplo, esa fractura por proyectil de arma de fuego, son fracturas expuestas en las cuales no está indicado la fijación interna. En estos casos es preferible hacer una limpieza quirúrgica, ya han visto ustedes fracturas expuestas, y hacer la estabilización con un aparato de fijación externa. Volvemos a repetir que las lesiones del nervio radial son frecuentes en estos casos y clínicamente vamos a tener una mano péndula, una mano caída y con ausencia de sensibilidad o disminución de la sensibilidad en el dorso de la mano y del primer dedo, que siempre debemos examinar en esos casos. Este es un paciente varón de 23 años que tiene una fractura, fíjense, diaficiaria de húmero de trazo oblicuo corto, angulado en varo y desplazado. Hay una deformidad a nivel del brazo, se le hace una operación, una osteosíntesis con placa y tornillos, se le coloca una placa. Ustedes ven aquí en la parte de abajo está el nervio radial que está cruzando en la parte posterior. Entonces tenemos que liberar muy bien el nervio para evitar el daño que se pueda ocasionar a este nivel. Y se coloca una placa con tornillos para dar una buena estabilización. Seguimos con la fractura de tercio distal del húmero. Estas fracturas generalmente pueden clasificarse en fracturas extraarticulares y fracturas intraarticulares. En la parte distal del húmero, como ya dijimos, se articula con el codo, en la articulación del codo, con el cúbito y con el radio. Entonces pueden comprometer a la superficie articular y en estos casos llevará a fracturas intraarticulares. Pero si es que no lo comprometen, son por encima el cóndilo y la tróclea. Entonces, en estos casos, son fracturas extraarticulares que pueden comprometer a los eh, epicóndilos interno y externo o comprometer a la región supracondilia. Aquí vemos en esta imagen como en la parte distal del húmero, que también se llama paleta humeral, tenemos a la tróclea que se articula con el cúbito, el cóndilo que se articula con la cúpula radial. Por encima del cóndilo está el epicóndilo y por encima de la tróclea está la epitróclea. Las fracturas más frecuentes en los niños a nivel del húmero se encuentran aquí, a nivel de la región supracondilia. A este nivel se producen frecuentemente. Y la otra fractura frecuente, en segundo lugar, en los niños, es las fracturas del cóndilo. Se producen aquí, a nivel del cóndilo humeral. Entonces hay que tomar en cuenta también este tipo de fracturas en los niños que son muy frecuentes. En los adultos puede producirse fracturas extraarticulares o fracturas intraarticulares que pueden ser en Y o multifragmentarias. Hay que tomar en cuenta las estructuras vasculonerviosas que atraviesan esta zona. Acuérdense de que la arteria humeral está pasando por delante, el nervio cubital está pasando por la región posterior a la epitróclea, ¿no? Por detrás está pasando en la zona del canal epitrócleo olecraneano, o sea, entre el epitrócleo y el olecrano, en la parte externa, acá se ve. Y el resto de nervios, pues, están un poco alejados, pero también pueden ser dañados. La clasificación más conocida es la clasificación de AO. Esta clasificación de AO clasifica en tipos A, B y C. En este caso, volvemos a repetir, sería el 1, que es húmero, 3, que es la parte distal, o sea, sería 1, 3 y puede ser A, B o C. A si es que es extraarticular, B si es que es articular parcial, por ejemplo, lo que les decía, una fractura del cóndilo o de la tróclea, y C, si es que es una fractura intraarticular compleja, que puede ser hasta conminuta, muchos fragmentos intraarticulares. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una fractura en Y, en T en este caso, una fractura en Y, que son fracturas intraarticulares, pero simples, de tipo B sería de la clasificación AO. Y esta fractura, por ejemplo, una fractura multifragmentaria conminuta, vendría a ser una de tipo C en la clasificación de AO. Acá tenemos una fractura en Y con un trazo intraarticular, una fractura intraarticular distal de húmero. En la clasificación AO sería una fractura de tipo, si es completa, de tipo C. Acá una fractura de igual forma. Acá hay una fractura extraarticular aparentemente, o sea, no compromete la articulación, es supracondila por encima de los cóndilos, pero fíjense el desplazamiento que tiene. El el fragmento proximal. Ese desplazamiento, acuérdense que la arteria humeral está pasando por acá.
y entonces puede comprimir, puede acodarla, puede seccionarla, puede punzarla, puede lesionar la arteria humeral. Entonces siempre hay que examinar la parte distal, los pulsos y la vascularidad. El tratamiento en estos casos pues es quirúrgico, hacer una reducción cruenta, unos torcientes con placas y tornillos que generalmente se colocan dos, uno a cada lado del húmero. Acá tenemos una fractura parcial, ¿no? A nivel del cóndilo y epicóndilo, que se coloca una placa con tornillos. Cuando la fractura es conminuta, como en este caso con trazo interarticular, lo primero que hay que restablecer es la superficie articular. Es lo más importante, restablecer anatómicamente la superficie articular. Y luego estabilizar el resto de las fracturas, de los fragmentos fracturales con placas y tornillos que generalmente se colocan dos, uno a cada lado. Algunas veces con una es suficiente, pero es preferible colocar dos placas para dar una movilización precoz. Acá tenemos una mujer de 85 años que tiene una fractura supracondílea. Acá está inclinada, pero es una fractura, este es el húmero, este es el codo. Una fractura supracondílea, se le toma su tomografía en estos casos porque era una fractura intraarticular. Y fíjense, los fragmentos están bastante desplazados. En esta paciente le hicimos una reducción cruenta, una osteosíntesis con una osteotomía del olecranon. O sea, para visualizar mejor toda la parte distal, es un abordaje posterior. Está volteado el paciente en decúbito ventral. Hacia abajo está el antebrazo, hacia arriba está el hombro. Entonces hacemos una osteotomía del olecranon, levantamos el olecranon junto con el tendón y el músculo tríceps braquial. Levantamos y tenemos ahí todo el húmero. Entonces acá podemos, lógicamente, primero liberando y protegiendo el nervio cubital. Esto de acá es el nervio cubital. Entonces liberamos con este eh, separador, digamos, estamos separando el nervio cubital para no dañarlo. Hemos hecho la reducción. Acá está la tróclea, el cóndilo, y hemos colocado dos placas, ¿no? Una a cada lado. La reducción está adecuada y fíjense, la radiografía nos indica de que las placas que hemos colocado y la superficie articular está 100%. En los niños es frecuente, ya dijimos, que también algunas fracturas, las fracturas supracondilias, por encima de los cóndilos. Estas fracturas es el 70% de las fracturas en frecuencia de los miembros superiores en los niños. El 10% de estas fracturas son el número distal y la mayor parte de ellas, el 84%, son fracturas supracondilias y se presentan frecuentemente en los niños menores de 10 años. Se producen generalmente por una hiperextensión o por hiperflexión. El más frecuente es por hiperextensión, en el cual se produce una caída con apoyo de la mano en hiperextensión del codo, produciéndose un desplazamiento del fragmento distal hacia la parte posterior y el fragmento proximal se va hacia la parte anterior. Y se produce esta deformidad clínica. Al momento de caerse el paciente, el 95% al 98% se producen por extensión, como decíamos. Entonces el paciente se cae y por esa hiperlaxitud que tiene a nivel de las extremidades, de los ligamentos del niño, entonces se produce una hiperextensión del codo y esto va a hacer de que se desplace el fragmento proximal hacia adelante y el fragmento distal hacia atrás. Lo riesgoso es de que este fragmento proximal, al desplazarse hacia adelante, puede agarrar a la arteria humeral y producir un síndrome compartimental o una lesión de esta arteria. La clasificación más frecuentemente usada es la clasificación de Garland, que divide en tres tipos. Tipo 1, 2 y 3. El tipo 1 es una fractura no desplazada, el tipo 2 fractura con desplazamiento parcial y la de tipo 3 desplazamiento total. Aquí tenemos una fractura de Garland tipo 1, está fracturado, vemos la fractura en la radiografía, pero no está desplazado. Estas fracturas son un poco difíciles de ver por una persona que no tiene experiencia, entonces siempre se recomienda en los niños, si sospechamos de una fractura, tomarle una radiografía comparativa con el lado sano, tanto de frente y de perfil, y comparar entre los dos para ver el trazo de fractura o las deformidades que existan. Acá tenemos una fractura de Garland tipo 2, en el cual se produce como un tallo verde, se produce la fractura de una de las corticales, pero la otra está intacta, pero solamente que angulada.
Entonces es una fractura con desplazamiento parcial, Garland 2. Y la Garland 3 es un desplazamiento total, en la cual hay un compromiso aquí de la superficie del nervio, perdón, de la arteria humeral, que puede estar desplazada, acodada o presionada por este fragmento proximal del húmero. Acá se ve claramente en este esquema cómo la arteria humeral puede ser desplazada como el nervio mediano. Los dos pasan juntos. Ustedes se acuerdan del paquete vascular nervioso en la parte anterior, y con el desplazamiento de este fragmento puede producir sección o daño a nivel de este paquete vascular nervioso. El tratamiento en las fracturas de Garland tipo 1, lo único que hay que hacer es inmovilizar, estabilizar con un aparato de yeso braquimanual. En la de tipo 2 y 3, si están desplazadas hay que reducirlas y fijarlas generalmente en los niños con 2 clavitos cruzados. Es suficiente con 2 clavitos cruzados, se mantiene con un aparato de yeso por unas 4 a 6 semanas y después se retira para comenzar con la terapia de rehabilitación. Acá tenemos un niño que se cayó con hiperextensión y fíjese la gran deformidad que existe. Esto nos puede hacer sospechar también de una luxación de codo, que es más o menos clínicamente similar. Pero si tiene mucho dolor, siempre en este caso debemos examinar la parte distal, la vascularidad, la motilidad y la sensibilidad para ver que no haya daño a nivel de la arteria humeral o del nervio mediano. Fíjese el gran desplazamiento que tiene. Es una fractura supracondílica que es muy frecuente en los niños. Se hace la reducción cruenta y se coloca 2 clavos cruzados, 2 clavitos de Kirchner se llaman, cruzados, para mantener la estabilidad. Y con eso es suficiente. Está alineado en el perfil y en el AP también. La otra fractura que es frecuente en los niños, decíamos, es la fractura de cóndilo humeral. Dijimos que el cóndilo se articula con el radio. Estas fracturas de cóndilo son el segundo en frecuencia en los niños y es más frecuente entre los 3 y los 14 años. Generalmente son lesiones aisladas, aunque pueden también existir compromiso articular o compromiso del paquete vascular nervioso, aunque es mucho más raro. El tratamiento es con la reducción cruenta cuando está desplazada. Cuando no está desplazada, solamente lo que tenemos que hacer es inmovilizar con un aparato de yeso, pero si está desplazado, tenemos que hacer la reducción cruenta y fijación con clavos de Kirchner. En los niños solamente se utilizan clavos de Kirchner en este tipo de fracturas. Hay que tomar en cuenta de que la parte distal del húmero, la mayor parte es cartilaginoso en los niños. Aparecen unos núcleos de osificación a nivel del cóndilo, de la tróclea, del epitróclea, del epicóndilo, de la cabeza del radio y del olecranon. Aparecen núcleos de osificación que con el tiempo se van agrandando hasta que al final llega a unirse, a fusionarse todo en hueso. Pero eso sucede todavía en la adolescencia. Entonces, cuando son niños, presentan gran cantidad de cartílago y ese cartílago no se ve en la radiografía, solamente se ven los núcleos de osificación. Y eso hay que tomarlo en cuenta para hacer el diagnóstico, por eso es que siempre es recomendable en los niños tomar radiografías comparativas. De acuerdo a la clasificación de Jacobs, la de tipo 1 son fracturas incompletas, o sea, fracturas no desplazadas. En la de tipo 2 son fracturas completas con mínimo desplazamiento, y en la de tipo 3 sí hay un gran desplazamiento, incluso rotación completa del fragmento del cóndilo. Ya dijimos que el tratamiento cuando está desplazado, como en este caso, fíjese, desplazado y rotado es de tipo 3 de Jacobs. En este caso lo que hay que hacer es una reducción y fijación con 2 clavitos de Kirchner para mantenerlo en su lugar con un aparato de yeso durante 4 a 6 semanas. Las fracturas de epitróclea son mucho más raras. Puede prestarse también a nivel de la epitróclea, más frecuente entre niños mayorcitos de 9 a 14 años. Eh, Son fracturas que requieren, si es que están desplazadas, hacer un tratamiento quirúrgico para hacer la reducción. Pero si es que están sin desplazamiento, lo único que hay que hacer es mantener con un aparato de yeso inmovilizado para que se consolide en la situación en que está. Cuando está desplazado, generalmente se desplaza por medio de los ligamentos que se insertan en la epitróclea y puede desplazarse completamente, y esto sucede generalmente cuando hay una luxación del codo. A veces se produce asociado a estas fracturas de epitróclea y desplazadas. El tratamiento, como ya dijimos, es inmovilización si no está desplazado, y si es que está desplazado, puedes hacer la fijación ya sea con clavos de Kirchner o con un tornillo. Finalmente, en esta primera parte vamos a hablar sobre la luxación de codo.
se produce con más frecuencia en los niños, aunque puede producirse también en adultos. Generalmente es una caída con el codo en semiflexión. Y lo que va a ocasionar es que la parte distal del codo, es decir, el olecranon y el radio, se salen hacia la parte posterior. El más frecuente es la luxación posterior, pero existen otro tipo de luxaciones también. Si recuerdan ustedes en la parte anatómica, volvemos a repetir que la parte distal del húmero, tanto la tróclea como el cóndilo, se articulan con el olecranon y la cúpula radial respectivamente, formando esta articulación del codo, radio-cúbito humeral. Esto obviamente está, como ustedes saben, recubierto por la cápsula articular y los fuertes ligamentos laterales a ambos lados. Esto da estabilidad, pero cuando hay un traumatismo muy intenso, entonces se puede producir luxación. Una luxación, ustedes saben que es una pérdida de relación entre las superficies articulares de una articulación, en este caso del codo. Hay una pérdida de relación entre principalmente el olecranon, o sea, el cúbito, y la superficie articular distal del húmero. Entonces, si se va el fragmento distal hacia la parte posterior, sería una luxación posterior. Si se va hacia la parte anterior, es luxación anterior. Entonces, dependiendo del desplazamiento del fragmento distal, se puede llamar posterior, anterior, lateral, medial, o sea, se va hacia la parte medial, o puede abrirse el cúbito y radio y meterse el húmero entre el medio de los dos. Eso se llama una luxación divergente, que es muy, muy raro. El más frecuente es la luxación posterior, y lo vemos acá, presenta esta deformidad. Ya les decía, por ejemplo, las fracturas supracondilas en los niños tienen esta misma deformidad. Entonces puede hacernos confundir. Clínicamente son muy parecidos. Para eso hay que tomar una radiografía y determinar si está luxado o está fracturado. Y en la radiografía de perfil vamos a distinguir claramente que es una luxación posterior. El tratamiento en estos casos es una reducción incruenta. La mayor parte de veces con una reducción incruenta se soluciona el problema. Lo que hay que hacer es una tracción del antebrazo con una contratracción a nivel del brazo para poder hacer la reducción en flexión o en semiflexión. Entonces, dependiendo del desplazamiento que tenga, si es una luxación posterior, anterior, o si es una medial o lateral, hay que hacer los movimientos para tratar de colocar los fragmentos distales hacia la articulación del codo. Entonces, se hace una contracción a nivel del brazo y se tracciona a nivel del antebrazo. Y se hacen movimientos como para poder hacer la reducción de esa luxación. Si es una luxación lateral, como en este caso, aparte de la tracción, lo que tenemos que hacer es empujar el antebrazo a nivel de la parte lateral para que ingrese a la articulación. Se hacen los movimientos, se hace la reducción, como en este caso, y se toma siempre una radiografía de control para ver que todo esté correcto, y se inmoviliza con un aparato de yeso por 4 semanas. Y después de eso comenzar con la terapia de rehabilitación. Cuando hay una luxación, siempre que hay una luxación hay que inmovilizar. La inmovilización en cualquier tipo de luxación, no estamos hablando solamente del codo, debemos inmovilizar para que los ligamentos y la cápsula articular cicatricen en una posición adecuada, mínimo entre 3 a 4 semanas, y después de eso comenzar con la terapia de rehabilitación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Podemos entonces continuar con la siguiente presentación. Diego, ¿se está escuchando bien, sí? Sí, sí, doctor. Okay. ¿Se ve la presentación, Diego? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a entrar al segundo tema, que es fracturas del antebrazo, y vamos a llegar hasta mano.
Todos ustedes saben de que lo que se hace en la clase teórica no es todo lo que deben saber, ¿no? Es una guía para que ustedes puedan orientar el estudio que van a realizar respecto a todas estas lecciones de miembro superior. Luego revisarán el libro, revisarán otras literaturas para poder conocer un poco más, revisar en pacientes, en las prácticas, conversar con los docentes, hacer presentaciones seguramente que les han indicado, para que puedan profundizar un poco más respecto al tema. En el examen teórico, obviamente que va a ir parte de lo que está incluido en el sílabus, pero con algunas cosas algunos datos que tienen que revisar en el libro también. Las fracturas, entonces vamos a hablar de cúbito y radio. Ya dijimos que el cúbito y radio son dos huesos largos que conforman el antebrazo, que van desde el codo hasta la muñeca. En la parte proximal del cúbito se encuentra el olecrano, y en la parte proximal del radio está la cúpula radial o cabeza del radio. Luego la diáfisis son huesos largos, y en la parte distal pues se articulan ambos con los huesos del carpo. Ambos están unidos en la parte media con un gran estabilizador que es la membrana interósea. Esta membrana interósea es importante para mantener la estabilidad de los dos huesos para que realicen un movimiento eh, en forma conjunta, tanto de flexión, extensión del codo, movimientos de la muñeca y la pronosupinación. La pronosupinación de la mano está dada principalmente por estos dos huesos, al rotar el cúbito sobre el radio. Por eso es que tienen una forma un poco curva, ustedes ven. O sea, en la parte central hay un espacio interóseo que permite que uno de los huesos gire sobre el otro. El radio, generalmente, que es un poco más curvo, gira sobre el cúbito para poder hacer la pronosupinación. En la parte proximal, dijimos, del cúbito está el olecrano. Estas fracturas pueden producirse generalmente por contracciones bruscas del tríceps. Ustedes saben que el olecrano es la parte del cúbito que se inserta, tiene dos prominencias, ¿no? La parte posterior, que es el olecrano, y en la parte anterior, que es la apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides se inserta el músculo braquial anterior, en la parte anterior, y en la parte posterior está el tríceps braquial. Entonces, prácticamente entre los dos hacen un balance, y cuando jala el braquial anterior junto con el bíceps, el antebrazo hace flexión. Y cuando tracciona el tríceps braquial, el paciente hace extensión del codo. Entonces, cuando hay una extensión muy brusca a nivel del tríceps braquial, puede producir una fractura de trazo transverso a nivel del olecrano. Entonces, hay dos mecanismos para la producción de las fracturas del olecrano. Un traumatismo indirecto por una tracción brusca del tríceps braquial, que produce una fractura transversa generalmente de trazo simple, o puede producirse también un traumatismo directo. Es decir, que el paciente se cae de codo y golpea sobre una superficie dura, y en estos casos generalmente es una fractura estrellada, multifragmentaria o conminuta. De acuerdo a la clasificación de Mayo, bueno, hay varias clasificaciones. La clasificación de Mayo, de la Clínica Mayo de Estados Unidos, clasifica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 es fractura no desplazada, que puede ser de trazo simple o multifragmentaria, pero que no están desplazadas. Estas fracturas, como ustedes sabrán, son intraarticulares. Todas las fracturas del olecrano son intraarticulares. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer en estas fracturas intraarticulares en el tratamiento es que la reducción sea anatómica, porque es intraarticular. En la de tipo 2, generalmente son fracturas desplazadas, pueden ser no conminutas o conminutas, y en la de tipo 3, generalmente son fracturas desplazadas, pero que están acompañadas de inestabilidad, es decir, con lesión cápsulo-ligamentaria, a veces con luxaciones. La clasificación de Schasker clasifica en diferentes tipos, como ustedes ven, pero son de tipo transverso, transverso con una impactación central, de trazo oblicuo, conminuta, oblicua distal, o fracturas luxaciones. Bueno, para conocimiento de ustedes, ¿no? No quiero marearlos con tanta clasificación también. En cuanto a los objetivos del tratamiento, como es una fractura que compromete la superficie articular, decíamos que en las fracturas
donde se compromete la superficie articular, debe restablecerse anatómicamente la superficie articular. Entonces, restablecer también, como ya dijimos, es parte del mecanismo extensor del codo, el tríceps braquial, ya dijimos, tracciona y produce la extensión del codo, entonces debemos restablecer ese mecanismo haciendo la reducción de la fractura, recuperar la movilidad del codo y prevenir complicaciones. Se acuerda también de que en la parte lateral del olecranon, en el canal epitrócleo olecraniano, o sea, entre el olecranon y la epitróclea, está pasando el nervio cubital. Entonces hay que evitar mayores lesiones a nivel de este nervio. Cuando hacemos el tratamiento quirúrgico también, lo primero que hacemos es separar el nervio cubital, ubicarlo al nervio y separarlo para no causarle daño. Se hace la reducción, generalmente en estos casos, y se debe estabilizar con tornillos, con placa y tornillos, o con un sistema de Obenque. El más frecuentemente usado es este sistema de Obenque, en el cual se colocan dos clavos de Kirchner paralelos y se coloca un cerclaje de alambre que puede ser circular o en 8, como en este caso. Con eso damos una buena compresión al trazo de fractura y este mecanismo de Obenque permite, como se ve acá en el perfil, permite hacer una buena compresión y permite al paciente movilización precoz. A los 3 o 4 días el paciente debe estar movilizando el codo para permitir una rehabilitación precoz porque el sistema de Obenque da una buena estabilización. A veces cuando la fractura es conminuta y no podemos hacer la reducción de la superficie articular, si hay muchos fragmentos, se puede retirar esos fragmentos, como en este caso, y hacerlo un poco más pequeño. Pero lo que queremos principalmente es restablecer la superficie articular anatómicamente. Entonces, cuando es muy fragmentada, se puede hacer eso. O también se puede hacer el restablecimiento de la superficie articular y colocar una placa y tornillos. Entonces, hay varios sistemas que se pueden hacer. ¿No? El sistema Obenque, que da una buena estabilidad, o si no, placa y tornillos, o si no, colocar, como decíamos, un tornillo que va desde la parte del olecranon hacia la diáfisis. Acá tenemos una fractura del olecranon, aquí se ve mucho mejor, una fractura en el perfil, se ven las fracturas del olecranon, en el cual se ha colocado un Obenque, un sistema de Obenque con una reducción anatómica de la superficie articular. Acá tenemos otra fractura del olecranon que se ve en el perfil nítidamente y se hace la reducción también con, en este caso es una fractura multifragmentaria, fíjense, 1, 2, 3, 4 fragmentos. Se hace la reducción, pero para hacer la reducción hemos tenido que utilizar varios clavitos adicionales y dos anclajes, uno en 8 y otro circular. En esta fractura del olecranon, que es también multifragmentaria, felizmente que solamente con un obenque, aparte hemos utilizado tornillos para tratar de reducir, pero la superficie articular ha quedado reducida anatómicamente, con este sistema de obenque más ayudado por otros tornillos. Ahora hablamos sobre las fracturas de la cabeza del radio. Estas fracturas de cúpula radial ocurren generalmente por traumas por caídas con el antebrazo en extensión y generalmente en varo. Es decir, que el cóndilo comprime a la cúpula radial y produce esta fractura por compresión a nivel de la cabeza radial. Pero en estos casos, si está en extensión el codo, se produce un movimiento en valgo del codo y compresión, es decir, en extensión y valgo del codo. Ahí es donde se produce este tipo de fracturas, como se ve acá, ¿no? Entonces se inclina y el cóndilo humeral presiona la cabeza de radio y eso es lo que ocasiona la fractura de este nivel. Podría producirse también una fractura si se impacta el cóndilo con el radio, podría producirse una fractura del cóndilo, ¿sí? Pero a veces se produce fractura del cóndilo y a veces se produce fractura del radio, depende de cuál esté un poquito más débil. De acuerdo a la clasificación de Mason, hay 4 tipos. El tipo 1 es fractura no desplazada, la de tipo 2 fractura marginal, que generalmente puede ser a nivel del cuello del radio. Las fracturas de tipo 3 son fracturas comminutas y las fracturas de tipo 4 van asociadas a una luxación del codo. El objetivo del tratamiento, como en la fractura del olecranon, también es parte de superficie articular, entonces debe restituirse anatómicamente esta superficie, estabilizar la fractura y hacer una rehabilitación precoz.
Entonces, el tratamiento puede ser, si es que la fractura no está desplazada, como acá es un trazo fisurario, está alineado, no hay ninguna impactación, no está desplazado. Se ve el trazo de fractura, pero está en su sitio. Lo que tenemos que hacer solamente es un tratamiento conservador, con una inmovilización con un aparato de yeso braquiomanual, desde el brazo hasta la mano, y durante unas 4 a 6 semanas, y después de eso comenzamos con la rehabilitación. En este caso, por ejemplo, cuando está desplazado, como acá, en este caso tenemos que hacer una reducción cruenta, o sea, hacer una osteosíntesis. Entonces, si hay una gran combinación en el cuello de la cabeza, si es una fractura marginal que afecta más de 1/3 de la superficie articular y está desplazado o presenta fragmentos articulares libres, deben ser de tratamiento quirúrgico en estos casos. Cuando la fractura está muy conminuta, como se ve acá, en esos casos la reducción cruenta es bastante difícil. Cuando es un trazo grande, se puede hacer osteosíntesis como se ve aquí. Hacer osteosíntesis con tornillos. Generalmente puede ser tornillos o placa y tornillos. Pero si es que la fractura es conminuta y no se puede hacer la reparación de ese trazo fracturario, reducir anatómicamente, que es lo indispensable en estos casos, pues lo que podemos hacer es dos cosas. O hacer una cupulectomía, o sea, sacar toda la cabeza del húmero, y eso va a permitir un buen movimiento, pero una disminución de la fuerza muscular a nivel del codo. Entonces, es una posibilidad, pero no necesariamente la más ideal. En todo caso, lo mejor sería, si no podemos hacer una reducción, sacar esa cabeza del radio y colocar una prótesis de la cabeza del radio. Eso daría mejores resultados. Pero en nuestro medio no se utiliza mucho porque es muy caro. Entonces, muchas veces lo que hacemos en estos pacientes es hacer una cupulectomía, o sea, sacar la cabeza del radio. Entonces, tenemos tres opciones. Aquí tenemos una fractura que está desplazada, y entonces en estos casos podemos hacer, se le toma una tomografía, está desplazada. Si podemos reducirla, sería conveniente hacer una osteosíntesis con placa y tornillos o con tornillos solamente. Pero si es que es muy conminuta y no podemos hacer la reducción, el tratamiento sería con una prótesis de codo, de cúpula radial, o hacer una cupulectomía. En este caso, si pudimos hacerle, era un fragmento grande, como se ve acá, estamos en el medio de la operación, se ha partido. Hay otros fragmentitos, pero que están en su sitio. Solamente este es el que estaba desplazado e impactado. Lo colocamos en su lugar. Fíjense, acá está el tornillo. Se le coloca el tornillo y ya se ha reducido la fractura. Es el trazo de fractura, pero está reducido anatómicamente la superficie articular. Y en la radiografía se ve cómo hemos colocado los tornillos y le ha dado una reducción anatómica. Pero cuando la fractura es conminuta, como en este caso, multifragmentaria, las opciones son dos, decíamos. La mejor sería colocar una prótesis de reemplazo de la cabeza de radio, como en este caso. Pero si no tenemos todo eso, entonces lo que podemos hacer es resecar, hacer una cupulectomía, o sea, una resección de la cabeza de radio, y va a quedar así. Va a tener un buen movimiento del codo, pero le va a quedar un poco de inestabilidad lateral. Entonces, el paciente, si es un trabajador de construcción civil, por ejemplo, un trabajador que hace fuerza con los brazos, pues le va a quedar un poco disminuida esa fuerza. Pero si es un trabajador que hace solamente trabajo administrativo o trabajo de poca fuerza, pues le va a quedar completamente normal la movilización de ese codo. Hay algunos tipos de luxofracturas que son específicas, especiales. La luxofractura de Montegia, por ejemplo, es una luxación a nivel del codo, de la cúpula radial, se luxa con una fractura del cúbito. Generalmente, como se ve acá, hay un traumatismo a nivel del antebrazo que fractura el cúbito en la diáfisis, lo empuja al radio y produce una luxación de la cabeza del radio. A esto se denomina una luxación de la cúpula radial, fractura del cúbito, luxofractura de Montegia. No se olviden de esto porque siempre es pregunta de examen de pregrado, de posgrado también, de residencia, etc. Esta luxofractura de Montegia se puede clasificar en tipo 1, 2, 3 y 4. La de tipo 1 es cuando es una luxación anterior. La de tipo 2, cuando es una luxación posterior, nos referimos a la cúpula radial que se va hacia adelante o hacia atrás, o cuando se va lateral, o cuando está fracturado los dos huesos, es decir, cúbito y radio, y está luxada la cabeza del radio. En ese caso también se llama una luxofractura de Montegia, pero de tipo 4.
El tratamiento de estas luxofracturas de Monteggia es hacer la reducción de las dos. Si nosotros reducimos el cúbito, la luxación perdón, la fractura del cúbito, también va a ser muy fácil reducir la luxación del radio, como en este caso. Se coloca una placa y tornillos a la fractura del cúbito y se hace la reducción incruenta de la cúpula radial, ¿no? Y queda muy bien. Hay otra luxación que no se debe confundir con la luxofractura de Monteggia. En este caso es la luxofractura de Galeazzi, que tiene que ver con la parte distal del cúbito y radio también. Es decir, hay una luxación de la superficie distal del cúbito, o sea, a nivel de la muñeca se luxa el cúbito y se produce una fractura de radio. Es lo contrario del otro. Acuérdense que la luxofractura de Monteggia es fractura de cúbito y luxación de cúpula radial. En este caso es fractura de radio y luxación del cúbito, ¿ya? Como se ve acá. En estos casos lo que hay que hacer es, igual que en la luxofractura de Monteggia, reducir la fractura del radio y la fractura de la luxación del cúbito se va a reducir también. Si es que se han separado, ustedes saben que hay ligamentos que unen el cúbito y el radio a nivel distal, entonces hay que reparar esos ligamentos y mantener la estabilidad con dos clavitos o un tornillo para que cicatricen los ligamentos cúbitos radiales y se hace la reducción del radio con placa y tornillos. Hay otra también que es la lesión de Essig-Lopestri, que es una fractura de luxación de la cabeza radial, una fractura generalmente minuta, con una luxación a nivel distal de cúbito y radio. Obviamente que para que se produzca esto hay una lesión, una ruptura de todo lo que es la membrana interósea en estos casos. Es muy raro esta luxofractura de Essig-Lopestri, pero algunas veces se ve. Las fracturas de diáfisis de cúbito y radio. Sabemos que el cúbito y radio son huesos largos que se pueden producir fracturas y lo que tenemos que tomar en cuenta es de que si se fracturan los dos, en estos casos lo que tenemos que hacer es una reducción lo más anatómicamente posible. Hay que considerar, esos van a leer en los libros, de que debemos considerar que las fracturas de cúbito y radio debemos tratarlas como si fueran una fractura intraarticular, es decir, hacer la reducción anatómica de los dos. ¿Por qué? Ya dijimos que entre los dos realizan el movimiento de pronosupinación. Si nosotros no reducimos adecuadamente, anatómicamente, estas fracturas, va a tener problemas el paciente con la pronosupinación. Entonces debemos ser muy cuidadosos en hacer la reducción anatómica de estas fracturas diafisiadas de cúbito y de radio. Entonces deben mantenerse las relaciones, como ya decíamos, reducidas anatómicamente para mantener la relación radiohumeral, radiocubital proximal, del húmero cubital, radiocarpiano, es decir, todas las articulaciones que comprometen tanto al codo como a la muñeca. Los métodos de fijación de las fracturas diafisiarias de cúbito y radio, que generalmente se producen, el mecanismo de producción también puede ser por mecanismo directo o indirecto. Directo puede ser por un traumatismo al caerse o golpearse directamente el antebrazo, o puede ser también por una caída y torsión. Al momento de producirse la torsión del antebrazo, se va a producir fractura de cúbito y radio. En los niños se puede colocar estos clavos intramedulares flexibles a nivel del cúbito y del radio. En los adultos, generalmente lo que se hace es colocar placas y tornillos, como se ve aquí abajo. Hablamos de las fracturas de la muñeca, mal llamadas fracturas de muñeca, porque lo que tenemos que referirnos son las fracturas distales de radio. Estas fracturas distales de radio son muy frecuentes, sobre todo en las personas de edad avanzada. Comprenden el 8 al 15% de todas las fracturas y se atienden prácticamente casi todos los días en emergencia de nuestro hospital. Atendemos frecuentemente una o dos fracturas de este tipo casi diariamente. Es el 75% de las fracturas de antebrazo. Su presentación es bimodal, es decir, que en mayores de 50 años, en menores de 50 años, perdón, es una fractura de alta energía, es decir, pacientes jóvenes que producen por accidente de tránsito, caídas de moto, de bicicleta, caídas de altura, etcétera. Tiene que ser un traumatismo de alta energía. En cambio, las personas mayores de 60 años, generalmente mujeres, se producen por osteoporosis, es decir, un traumatismo mínimo, al caer se apoyan la mano y se produce este tipo de fracturas.
Estas fracturas pueden ser no desplazadas o desplazadas. Y hay que considerar si son fracturas extraarticulares o intraarticulares. Eso es importante para el tratamiento que se vaya a realizar, porque ya dijimos que las fracturas intraarticulares deben ser reducidas anatómicamente. Entonces, en este tipo de fracturas, si están desplazadas, si son fracturas extraarticulares, es preferible hacer el tratamiento de osteosíntesis. En las fracturas intraarticulares. En las fracturas extraarticulares, en cambio, lo que queremos es solamente alinear la fractura. Si no comprometen la articulación, entonces no tenemos mucho problema y tenemos que tratar de alinear la fractura y tratar de reducirlas, aunque no anatómicamente, pero lo mejor posible. En estas extraarticulares hay dos fracturas que son importantes y frecuentes, la fractura de Colles y la fractura de Smith, que vamos a hablar posteriormente. En cambio, en las fracturas intraarticulares hay otras fracturas también que hay que tomar en cuenta, como son las fracturas de Barton o fracturas de la apófisis estiloides. El mecanismo de lesión en estos casos generalmente es una caída con apoyo de la muñeca en extensión, es lo más frecuente, aunque puede ser también en flexión de la muñeca. Lo más frecuente que se presenta es esto. Hay diferentes clasificaciones. Vamos a ver la clasificación AO. Ya dijimos que cúbito y radio es número 2. Si es distal, sería número 3. Proximal es 1, diafisaria 2, distal 3. Entonces sería para las fracturas distales de cúbito y radio serían el 2, 3. Y pueden ser de tipo A, B o C. Si es de tipo A es extraarticular, si es de tipo B articular parcial y si es de tipo C articular completa o con minuta. En el examen clínico, ¿qué es lo que vamos a ver en estos pacientes? Generalmente tienen una caída, decíamos, con apoyo de la palma de la mano, es decir, con la mano o la muñeca en flexión dorsal, y va a presentar mucho dolor después de la caída, después del traumatismo, mucho dolor, deformidad y aumento de volumen. Generalmente presentan esta deformidad, ¿no? Que es muy evidente. Ya nosotros vemos ahí y decimos, este tiene una fractura distal de radio y le tomamos una radiografía de frente y perfil de muñeca, donde vamos a distinguir el trazo de fractura. Cuando es una fractura intraarticular y sobre todo si es con minuta, debemos solicitar una tomografía para ver los grados de desplazamientos y los trazos de fragmentos para poder planificar mejor el tratamiento quirúrgico que vamos a realizar. Entonces nos da una reconstrucción 3D que donde podemos ver los trazos de fractura y planificar cómo vamos a operar a este paciente. Cuando tomamos una radiografía debemos evaluar algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, cuando se produce una fractura a nivel del radio distal, generalmente hay impactación y deformidad. Esta impactación lo vamos a ver porque tenemos que hacer ciertas mediciones radiográficas. Cuando tenemos una radiografía normal de un paciente que no tiene fractura, vemos que el radio tiene una inclinación radial. Esta inclinación radial es aproximadamente 23 grados en promedio. Si nosotros trazamos una línea perpendicular al eje de radio y vemos esta inclinación, más o menos va a medir eso, una media de 23 grados, entre 13 a 30 grados. Además, debemos ver de que si trazamos una línea perpendicular de la parte más baja y de la parte más alta, hay una altura del radio. Esta longitud radial más o menos es de 1 centímetro, o sea, esta inclinación tiene una altura de 1 centímetro. Hay una inclinación radial entonces en el anteroposterior con una altura de más o menos 1 centímetro. Y generalmente esta parte distal del radio se va a alinear con la superficie articular del cúbito, o sea, tienen que estar alineados. Si es que no están alineados, quiere decir que hay una impactación o deformidad a nivel del radio. Y en el perfil vemos que hay una inclinación. Tiene que haber una inclinación hacia el lado palmar. Esta inclinación tiene una media de alrededor de 10 grados hacia adelante, como se ve en esta figura con el número 1. Entonces, esa es la radiografía normal de una fractura de una radiografía de muñeca que no tiene fractura. Entonces, si vemos una fractura, vemos aquí, por ejemplo, en el lado derecho, si vemos la inclinación, la altura del radio es mucho menor. Si trazamos la inclinación del radio, también es mucho menor, ¿no? Y la altura también. Es decir, que esta fractura está impactada. Lo que tenemos que tratar es de reducir y tratar de
volver a los valores normales de esa parte distal del radio. Entonces, en el tratamiento, lo que tenemos que buscar es buscar la reducción de la fractura tratando de mantener los parámetros radiológicos que hemos revisado ya. Entonces, en las fracturas no desplazadas, lo que podemos hacer es un tratamiento ortopédico. O en todo caso, si es una fractura, podemos hacer una reducción incruenta y luego inmovilizar, estabilizar con un aparato de yeso, braquiopalmar, buscando los parámetros radiológicos sean de acuerdo a la normalidad. En este caso, lo que haremos es colocar un aparato de yeso braquiopalmar por unas 3 semanas y luego cambiar a un yeso antebraquiopalmar por 3 semanas más, es decir, completar alrededor de 6 semanas con inmovilización con yeso, con radiografías semanales. Es importante tomar las radiografías porque dentro del yeso podría desplazarse la fractura y eso tenemos que estarlo controlando frecuentemente, semanalmente con radiografía. Pero cuando la fractura, digamos que le intentamos hacer una reducción y no reduce, siempre queda desplazado o impactado. En ese caso, el tratamiento debe ser quirúrgico, hacer una osteosíntesis. Entonces, ¿en qué caso se hace este tipo de tratamiento? Cuando es una fractura inestable, es decir, inestable significa que nosotros reducimos y se desplaza fácilmente. Es inestable para mantener la reducción. O son irreductibles, intentamos hacer la reducción y no se puede. O cuando los parámetros radiológicos por reducción no son aceptables. Entonces, en estos casos puede haber también lesiones asociadas que requieren cirugía, por ejemplo, una fractura expuesta. En esos casos debemos hacer el tratamiento quirúrgico con osteosíntesis, ya sea utilizando clavos de Kirchner, utilizando placas y tornillos, placas bloqueadas, fijado externo, etcétera, etcétera. Algunas veces incluso en otros lugares utilizan apoyo artroscópico para hacer una reducción anatómica adecuada. Si tenemos solamente Kirchner, hacemos la reducción y colocamos 2 o 3 clavos de Kirchner para mantener, ya sean paralelos o cruzados, para mantener la reducción de la fractura, como se ve en estos casos. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura distal de radio, en la cual está desplazada, cabalgada. Fíjense acá, la altura la altura radio y la inclinación radial están muy disminuidas. Y si vemos acá la altura del cúbito y la altura del radio, está muy impactada, está hacia abajo. Debe mantener esta altura, digamos, el radio, pero no está a esa altura. Se le hace acá la reducción, tratando de restituir, acá fíjense, se ha restituido la inclinación radial, ya está ya bien su sitio, está a la altura del cúbito, y la inclinación, la altura también, es más de 1 centímetro, se está dentro del rango. Se ha mantenido con 4 clavos de Kirchner. Se ha restablecido los parámetros radiológicos normales. Algunas veces cuando no se puede con clavos de Kirchner, pues hay que utilizar placas y tornillos, como en este caso se ha restituido la normalidad de los ángulos de la radiológicos y se ha colocado una placa y tornillos para mantener la estabilidad. Esto nos da una movilización precoz porque da una buena estabilidad y permite al paciente movilizar rápidamente al paciente. A propósito, mañana los de mi grupo tenemos programado una fractura distal de radio, que le vamos a colocar una placa y tornillos, pues les llevan su ropa de sala también. Acá tenemos una fractura distal de radio, desplazada también, en la cual se ha colocado una placa bloqueada. Estas son las últimas placas que están saliendo, son más caras, pero tienen mucho más tornillos, más agujeros para colocar más tornillos en la parte distal. ¿No? Se puede colocar hasta 5 o 6 tornillos en la parte distal. En cambio, las placas antiguas solamente se colocaban 3 nada más. Esto da una mayor estabilidad, pero lo importante es restablecer la anatomía de la superficie articular. Cuando es una fractura conminuta o es una fractura expuesta, pues podemos utilizar fijador externo. Este fijador externo nos ayuda para hacer ligamentotaxis. ¿Qué es ligamentotaxis? Si nosotros tenemos una fractura conminuta distal de radio, si nosotros traccionamos por medio de los ligamentos y la cápsula articular de la muñeca, todos los fragmentos articulares los tratamos de alinear. Es decir, por medio de la tracción de los ligamentos, estamos tratando de hacer una reducción indirecta de los fragmentos fracturados. A eso se denomina ligamentotaxis. ¿Ya? Entonces, con el fijador externo colocamos los clavos y hacemos distracción, o sea, traccionamos a ambos lados y fijamos. Eso se llama ligamentotaxis, con fijador externo.
para tratar de recuperar la longitud. Por ejemplo, en este caso, fíjese, una fractura multifragmentaria, ¿no? Entonces, lo que hacemos en estos casos nos va a ser difícil hacer la reducción. Lo que hacemos es colocar fijador externo, 2 clavitos a nivel del segundo metacarpiano, 2 clavitos a nivel del radio en la diáfisis y distraemos, o sea, traccionamos hacia la mano y traccionamos hacia el antebrazo y fijamos ahí, lo ajustamos para que trate de eh, mantenerse o reducir esta superficie articular lo mejor posible. Y fíjense, se ha logrado una reducción bastante aceptable en una fractura conminuta. A eso se llama ligamento tarsal. ¿Por qué? Porque al distraer, al traccionar, hacemos que los ligamentos de la cápsula articular traccionen y trate de reducirlo. Solamente con la tracción trate de reducirse la fractura en la superficie articular. Después de 2 meses le tomamos una radiografía y fíjense, la fractura ya está en proceso de consolidación. Le retiramos el fijador externo y comienza con la rehabilitación. Hay fracturas muy especiales en la parte distal del radio. Una fractura bien conocida es la fractura de Potio y Colles. Potio y Colles porque los dos prácticamente describieron casi en las mismas fechas este tipo de fractura, en la cual hay como mecanismo de lesión, una caída con la palma de la mano, lo cual hace de que haya un desplazamiento del fragmento distal hacia el dorso. Entonces, ¿cómo está descrito esta fractura de Colles? Es una fractura distal de radio metafisiaria que sucede más o menos a 2,5 centímetros de la articulación radiocarpiana, con desplazamiento radial, dorsal e impactación. Esa es la definición de una fractura de Colles. Se produce generalmente en ancianos, por osteoporosis, va asociado a, a una debilidad, a una porosidad del hueso que ocasiona disminución de la resistencia y ante una caída con un traumatismo simple se produce esta fractura. El desplazamiento dorsal se ve acá y el desplazamiento radial se ve acá. O sea, el fragmento distal se va hacia el radio produciendo esta curvatura. Y estas curvaturas tienen una forma especial, por eso es que se le denomina una deformidad en dorso de tenedor. Fíjense, este es clínicamente cómo se ve. Radiográficamente, como hay un desplazamiento dorsal, ya saben que el desplazamiento lo da siempre el fragmento distal. Entonces, el fragmento distal en este caso es la parte articular, pero en este caso, volvemos a repetir, es una fractura metafisiaria distal de radio a 2 a 2,5 centímetros de la articulación radiocarpiana, con desplazamiento dorsal y radial e impactación, está impactado. Entonces, este desplazamiento es dorsal. Acá se ve en el esquema y en la figura se ve cómo es la forma del dorso de tenedor. Entonces, muy similar, por eso que se denomina imagen en dorso de tenedor. Y mirándolo de perfil, perdón, mirándolo de frente en el AP, se ve de que hay un desplazamiento radial. O sea, este fragmento se ha desplazado hacia el lado radial. Entonces nos da una imagen en bayoneta. Se llama así, imagen en bayoneta. O sea, hay dos signos clínicos que se ven en la fractura de Colles típica, ¿no? Mirándolo de frente, la imagen en bayoneta, y mirándolo de perfil, el dorso de tenedor. Acá tenemos cómo se produce. Fíjense, es una fractura que se produce por una caída con la palma de la mano en dorsiflexión, haciendo de que el fragmento distal se desplace hacia el dorso, ¿no? Entonces acá tenemos un desplazamiento hacia el dorso y hacia el radio, fíjense, hacia el lado radial, con impactación. Acá está el desplazamiento dorsal y aquí el desplazamiento radial. Entonces acá tenemos unas fracturas de Colles con desplazamientos. Se puede hacer tratamiento incruento, es decir, hacer tracción y contratracción y hacer maniobras de reducción incruenta bajo anestesia local. Esto lo hacemos casi todos los días en emergencia. Colocamos anestesia con silocaína en el foco de fractura. Luego de que está anestesiado, hacemos tracción, maniobras de reducción y luego le colocamos un aparato de yeso braquio manual. Para tratar de mantener la reducción, generalmente se coloca el yeso en flexión palmar y desviación cubital, que no sean exagerados. Y eso hace que se mantenga la fractura en su lugar y colocando el aparato de yeso. Aquí se ha hecho la reducción, se ha mantenido la reducción con un aparato de yeso.
Las maniobras se hacen de esta forma, se hace tracción y contratracción, empujamos el desplazamiento dorsal que tiene con el pulgar, estamos empujando, para eso flexionamos también la palma de la mano, y el desplazamiento radial de igual forma, desplazamiento radial y dorsal. Entonces, hay otras fracturas que son lo contrario a la fractura de Colles, que es la fractura de Smith, o también llamada Colles invertida. Decíamos que en la de Colles, que es una caída con la palma de la mano, con apoyo de la palma de la mano. En cambio aquí es una caída con apoyo del dorso de la mano. Y en este caso el desplazamiento es contrario a la de Colles. Es decir, decíamos que en la fractura de Colles el desplazamiento es dorsal y radial. En este caso el desplazamiento es ventral. El desplazamiento del fragmento distal se va hacia la parte anterior. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, el fragmento distal se ha desplazado hacia la parte anterior. Normalmente está desplazado hacia el dorso. Aquí está desplazado hacia la parte anterior. Puede haber también desplazamiento radial, pero en este caso es desplazamiento anterior. Es la fractura de Smith. Acá está la diferencia. Clínicamente, en el mecanismo de producción, generalmente la fractura de Colles se produce por una caída con la palma de la mano y la fractura de Smith con el dorso de la mano. Si hablamos de fracturas intraarticulares, esta fractura de Barton es una fractura intraarticular marginal, que puede ser hacia el dorso o hacia la palma. Entonces, es una fractura de Barton cuando es una fractura intraarticular con trazo hacia la parte anterior o posterior. Acá, si es que es hacia la parte anterior ventral, se llama Barton volar. Y si es que es hacia la parte dorsal, se llama Barton dorsal. Aquí estamos viendo al radio en forma lateral. Y hay la fractura de Hutchinson, también llamada fractura del chofer, que se produce una fractura de la apófisis estiloides del radio. ¿Sabe que esa prominencia que hay se llama apófisis estiloides del radio? Se produce esta fractura por una compresión, por un movimiento brusco en flexión hacia el lado radial. Entonces chocan los huesos del carpo sobre el estiloides radial y producen este tipo de fractura, también llamada fractura de Hutchinson. Las fracturas anteriormente mencionadas, pues si están no desplazadas, el tratamiento solamente es inmovilización con un aparato de yeso, braquiopalmar. Pero si están desplazadas, lo que hay que hacer es un tratamiento con osteosíntesis, reducción primero incruenta, y si es que no se puede, con una reducción cruenta y fijación interna, ya sea con placa y tornillos o con tornillos solamente. Pasamos al carpo. Las fracturas más frecuentes en el carpo es la fractura de escafoides. Ustedes saben que empezando del lado radial, los huesos del carpo son 8, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Son los 8 huesecillos del carpo. El más frecuentemente que se fractura es el escafoides. En realidad puede fracturarse cualquiera de ellos. Si hay un traumatismo directo, pues puede fracturarse varios de ellos, incluso todos los huesos del carpo, ¿no? Pero el más frecuente es la fractura del escafoides. Y esta fractura del escafoides es frecuente que se presente en personas jóvenes por una caída con apoyo de la palma de la mano y con leve inclinación radial. Entonces, fíjense, el mecanismo es muy similar a la fractura de Colles. Entonces, si nosotros tenemos un paciente adulto mayor de 70 años que sufre una caída con apoyo de la palma de la mano, de una caída muy simple, y le duele a nivel de la muñeca, estamos sospechando de una fractura distal de radio en primer lugar. Pero si es una persona joven de 19, 20, 21, 25 años, que sufre una caída también, está manejando su bicicleta o está jugando fútbol y sufre una caída y apoya la palma de la mano con flexión dorsal de la mano, entonces en ese caso no debemos sospechar principalmente de una fractura distal del radio. Puede ser, pero también debemos sospechar de una fractura de escafoides carpiano. ¿Cómo diagnosticamos una fractura de escafoides carpiano? Debemos examinar, ¿se acuerdan de la tabaquera anatómica en la muñeca? Levantamos el dedo pulgar y vamos a encontrar la tabaquera anatómica. Si nosotros presionamos a nivel de la tabaquera anatómica de un paciente joven que ha sufrido una caída y que le duele la muñeca, presionamos a nivel de la tabaquera anatómica y presenta dolor, es casi seguro que tiene una fractura de escafoides. Y en ese caso lo que tenemos que hacer es
tomarle una radiografía de muñeca, frente, perfil y oblicua. En la oblicua, sobre todo, esta radiografía es una oblicua donde se va a ver claramente el escafoides y el trazo de fractura a nivel donde señala la flecha. Es importante resaltar aquí en el escafoides que la irrigación es una irrigación terminal. Entonces, la irrigación llega a la parte distal, como se ve en la figura de la izquierda, llega a la parte distal y cuando se produce una fractura de esta parte distal, por dentro del hueso llega la irrigación hasta la parte proximal. Entonces, cuando se produce una fractura, la irrigación se corta de este fragmento proximal y entonces se produce generalmente una necrosis avascular de parte del escafoides. Entonces, una cosa importante en las fracturas de escafoides es de que estas fracturas hay que tratar de reducirlas lo más anatómicamente posible y lo más prontamente posible, porque si no las reducimos nos puede dar dos complicaciones frecuentes. Uno, la necrosis avascular y dos, la pseudoartrosis, porque si no la reducimos adecuadamente con el movimiento, no va a consolidar y nos va a dar una pseudoartrosis. Decíamos que en cuanto a la irrigación, fíjese, la irrigación solamente entra por la parte distal y llega por dentro del hueso y llega a la parte proximal. Si se produce una fractura, entonces la parte distal va a perder su circulación y va a producirse una necrosis avascular en gran porcentaje de casos. El tratamiento en estos casos es hacer una reducción cruenta. Si es que no está desplazado, solamente inmovilización, ¿no? Con un aparato de yeso. Pero si es que está desplazado, hay que hacer una reducción cruenta y colocar un tornillo para que una y lo comprima a esta fractura. Algunas fracturas en el niño que se producen son las fracturas en tallo verde. Han escuchado hablar de las fracturas en tallo verde en los niños. ¿Y por qué se producen las fracturas en tallo verde? Rápidamente diremos que los huesos en los niños tienen características especiales, principalmente porque su hueso es bastante flexible. Tiene un periósteo muy grueso que hace de que no se desplace tan fácilmente estas fracturas. Y porque las fracturas en las epífisis se puede encontrar con el cartílago de crecimiento de los huesos, en este caso del radio. Entonces hay que tomar en cuenta esto, que son características especiales que debemos considerarlos para el tratamiento de las fracturas distales del radio en niños. Entonces, si teniendo en cuenta de que la parte distal del radio es cartilaginosa, comienza a crecer el núcleo de osificación que al final después se va a unir, se va a osificar y se va a unir con la diáfisis. Entonces, ya hemos hablado de las clasificaciones de Salter-Harris, ¿no? Que toma en cuenta el cartílago de crecimiento metafisiario. Entonces, puede clasificarse en Salter-Harris 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, tomando en cuenta esto, es que debemos considerar que las fracturas distales del radio en los niños hay que tomar muy en cuenta que puedan ocasionar lesiones a nivel del cartílago de crecimiento y esto puede ocasionar deformidades posteriores con el crecimiento o incluso ausencia de crecimiento por lesión de este cartílago fisiario. Finalmente, hay algunas fracturas que debemos considerar en la mano, como son las fracturas de los metacarpianos. Ustedes saben que la función principal de la mano es hacer pinza, hacer agarre, y el primer dedo, el dedo pulgar, es el más importante de la mano. Y entonces, cuando hay una apertura brusca del primer dedo, se puede producir este tipo de fracturas, que es la fractura de Bennett. Se denomina también luxofractura de Bennett, porque como se ve acá, se luxa parte de la base del primer metacarpiano y se produce una fractura que se queda en su lugar. Entonces se produce una fractura intraarticular, que por ser una fractura intraarticular debe ser reducida lo más anatómicamente posible. En este caso, esta luxofractura de Bennett tiene que ser reducida y fijada con un tornillo, o puede ser con placa y tornillos en forma anatómica. Hay otras fracturas en la misma base del primer metacarpiano, se puede producir una fractura en Y o en T, es decir, una fractura en 3 fragmentos o con minuta. Esta fractura se llama fractura de Rolando. Entonces, es muy parecida a la fractura de Bennett, pero la luxofractura de Bennett es un solo trazo con luxación del resto de la base del primer metacarpiano. En cambio, la fractura de Rolando generalmente es una fractura con 3 o más fragmentos en los cuales compromete la articulación y las cuales hay que reducirlas lo más anatómicamente posible.
Hay otras fracturas cuando son diaficiarias de los metacarpianos, pues hay que tratar de alinearlas y reducirlas lo mejor posible, si son extraarticulares. Pero si son intraarticulares, como la luxofractura de Bennett o la de Rolando, hay que reducirlas lo más anatómicamente posible. Hay otra fractura que es muy conocida, que es la fractura del cuello del quinto metacarpiano, también denominada fractura del boxeador. Generalmente se produce pues porque por un golpe de puño, con el puño cerrado, se da un golpe y se golpea en la cabeza del quinto metacarpiano y ésta se hunde y se produce una fractura a nivel del cuello por debajo de la cabeza del quinto metacarpiano y se angula. Se produce una angulación anterior. Entonces, en estos casos, va a ser muy evidente si tomamos la radiografía y lo que tenemos que hacer es reducirlo incruentamente, es decir, empujar la cabeza del metacarpiano para tratar de alinearlo y tratar de colocarle un aparato de yeso para inmovilizar por un mes aproximadamente. La fractura obviamente consolida en 2 a 3 meses, pero con un mes de inmovilización es suficiente para comenzar con la rehabilitación. Decíamos que generalmente es un golpe de puño que hace de que el nudillo del quinto dedo pues se baje, se va mucho más bajo. Y hay una deformidad a nivel del cuello de ese metacarpiano por la angulación que presenta. Lo que tenemos que hacer es una reducción incruenta y si no se puede hacer incruentamente, pues hacer una reducción cruenta colocando un clavo intramedular para alinear esta fractura. Acá tenemos un paciente que se peleó y fíjense acá los nudillos del segundo, tercero, cuarto, pero el quinto está mucho más bajo y hay una deformidad. Entonces le tomamos una radiografía y fíjense, hay una gran angulación en el cuello. Le hacemos la reducción en cuenta y le colocamos un aparato de yeso para tratar de mantener y fíjense acá ya está alineada la fractura. Y finalmente, pues el resto de fracturas de la mano a nivel de los metacarpianos y de las falanges, hay que considerar solamente dos cosas como principios, que ya lo dijimos también en algún momento. Las fracturas diaficiarias de los huesos largos, en este caso son huesos largos, debemos tratar de alinearlas lo mejor posible. En cambio, las fracturas intraarticulares de cualquiera de estos huesos y de cualquier otra fractura intraarticular, hay que reducirlas lo más anatómica posible, porque si no hacemos una reducción anatómica, van a quedar altibajos en la superficie articular y eso va a conducir a una artrosis postraumática temprana, muy precoz que va a causar dolor. Entonces, utilizamos para este tipo de fracturas diaficiarias de los metacarpianos o de las falanges diferentes tipos de placas, tornillos, etcétera, que se puedan mantener estable a las fracturas reducidas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nos hemos pasado unos minutos. Con esto completamos los temas para la teoría de la primera fase. Repasen, lean mucho más, profundicen respecto a cada uno de los temas, tanto en la parte teórica, lean ustedes, y en la parte práctica, esperemos de que vean también algunos pacientes que tienen este tipo de lesiones en los hospitales que están haciendo prácticas. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, entonces con el delegado vamos a coordinar la fecha del examen teórico, que debería de ser este sábado, pero me dice que tienen un examen de rehabilitación, creo, el día sábado, entonces coordinaremos para ver en los días posteriores qué día van a dar el examen. Ok, si no hay ninguna pregunta más. Diego, entonces terminamos con la clase teórica del día de hoy. Sí, sí, doctor. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.